Hola hermanos y hermanas. Bueno, estamos eh, con nuestra clase que para poder ayudarlos un poquito, a ver si es que no han estudiado esta semana con su familia, no han tenido tiempo por una u otra razón. eh, un poquito recordar que estamos con el relato, ¿cierto?, de lo que pasó con Zenith cuando salió de Saraemla para ir a la tierra de Lei Nefi y se encuentran ahí ¿cierto? Con los lamanitas, quienes los tuvieron en cautiverio de cierta manera, en el sentido de que, ¿cierto?, en todos los aspectos ellos los dominaban. Si bien es cierto, tenían independencia para algunas cosas, pero sí tenían que pagar tributo y una serie, ¿cierto?, de transacciones más que habían hecho con los lamanitas. Bueno, se recuerdan que vimos la semana pasada que está el relato de cuando, cómo ellos se instalaron en esta tierra de Leinefi, cómo un grupo sale, ¿cierto?, vuelven a buscar a sus hermanos, los nefitas, tratando de volver a Saraemla. Bueno, y cuando no los encuentran el registro de las planchas. Y ese es el relato que estamos viendo ahora, en el sentido de que ahí es cuando incluso se recuerdan que les reprochan, porque gracias a los pecados y a la crueldad que tenían, también habían asesinado a Abinadí. Bueno, vamos a ver en la clase, en su contenido, tiene que ver con, ¿cierto?, cómo Abinadí, un gran profeta, que era un hombre que testificaba, ¿cierto?, de Cristo, y él está frente a un rey, ya el rey Noé, que era el hijo de Zenif, que había salido de Sanaemla, pero era un rey inicuo, un rey tremendamente inicuo. Entonces, pero Abinadí se enfrentaba a él, ya, y a todo su séquito de la corte. Y él testificaba de Jesucristo, o sea, a pesar de lo difícil que era, ¿cierto? Su testimonio sobre Jesucristo era tremendo. Y en Mosías 16:9 dice lo siguiente, dice, cuando le estaba testificando al rey Noé y a sus hombres: Él es la luz y la vida del mundo. Si una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir, sí, y también una vida que es infinita, para que no haya más muerte. Testifica acerca de Cristo, y imagínense ustedes lo que es hoy día, lo difícil que es para nosotros poder compartir el Evangelio. Muchas veces nos hacemos mucho problema y nos complicamos en compartir el Evangelio, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo o quienes estudian en la universidad, con nuestros compañeros en la universidad. Imagínense en ese mismo espacio y en esa misma situación Abinadí con una cantidad de personas que nadie quería escucharlo, porque ya este rey Noé, que no había seguido la costumbre de su padre, ¿cierto?, y de su abuelo, sino que ya tenía totalmente contaminado al pueblo, nadie lo escuchaba y nadie le creía, ¿cierto?, lo que él predicaba al pueblo. ¿Mm? Pero dentro de toda de lo que él le hablaba al rey y le hablaba a la gente también, hubo un hombre que lo escuchó, ¿ya? Y vamos a leer Mosías 17:2, Mosías 17:2, y dice: Pero había entre ellos uno cuyo nombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven y creyó las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey
para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Bueno, el rey lo único que quería era deshacerse de Abinadí y matarlo, y mandarlo a matar. Bueno, eso significó que Abinadí también estuvo escondido por años, si bien es cierto, después vuelve a aparecer disfrazado para que no lo conocieran, pero como él estaba preordenado para predicar el Evangelio, era inevitable que él lo siguiera haciendo, ¿ya? Pero sí lo que nosotros debemos rescatar de Abinadí es que nosotros podemos defender la verdad aun cuando estemos solos, aun cuando estamos solos. Porque además sabemos que solo físicamente, pero sabemos que espiritualmente nuestro Padre Celestial y Jesucristo van a estar ahí acompañándonos a nosotros. Entonces, como dice él, una luz que nunca se puede extinguir es Jesucristo. Y espera que nosotros siempre defendamos, ¿cierto? Defendamos la verdad. Y miren, el presidente Gordon B. Hinckley dice lo siguiente, dice: Pablo le escribió a Timoteo, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Desearía que todos los miembros de la iglesia pusieran esas palabras en su lugar, donde pudieran verlas cada mañana al comenzar el día. Estas nos darían la valentía necesaria para hacernos oír, nos darían la fe necesaria para intentar y fortalecería nuestra convicción del Señor Jesucristo. Me encantó lo que dice el presidente Hinckley, porque de verdad que nosotros estamos dotados de lo que él dice que estamos dotados que no estamos dotados de un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por lo tanto no nos podemos avergonzar del Evangelio y tenemos que compartirlo con las demás personas. Hay algo que Abinadí enseña en Mosías 12, el 27 al 29, dice lo siguiente: porque él enseña que nosotros debemos poner nuestros corazones para entender la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Veamos Mosías 12, 27 al 29, y dice lo siguiente: ¿no habéis aplicado vuestros corazones para entender? Por tanto, ¿no habéis sido sabios? ¿Qué, pues, enseñáis a este pueblo? Y dijeron: enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo: si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? ¿Por qué entregáis vuestros corazones a las riquezas? ¿Por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Sí, y hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo. Sí, aún un gran mal contra este pueblo. Bueno, porque ellos decían que seguían la ley de Moisés, que cumplían con la ley de Moisés. Y eso era mentira, porque ellos, si bien es cierto, hacían como que la cumplían, pero no la cumplían. Y esa era la discusión que tenían los sacerdotes con Abinadí respecto al cumplimiento de la ley de Moisés. Y por eso él les dice que no habéis aplicado vuestros corazones para entender. Entonces el Señor dice que nosotros debemos poner nuestros corazones para entender la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace entendiendo la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. O sea, no es llegar, ¿cierto? Y yo me siento a estudiar y listo, como leer un libro, una novela, un cuento, no. Se nos ha enseñado, siempre en la iglesia se nos ha enseñado que debemos meditar, que debemos escudriñar la Escritura, ¿ya? Para poder entenderla y comprenderla. Y si no la entendemos, debemos devolvernos y pedir en oración al Señor que nos haga, que la podamos sentir en nuestro corazón y las podamos entender, ¿ya? Yo les pregunto, ¿qué diría Abinadí sobre hoy día, sobre nuestro estudio del Evangelio, sobre el estudio del Ben Sígueme? ¿Qué diría Abinadí? ¿Estamos estudiando el Ben Sígueme entendiéndolo o solo lo estamos haciendo por cumplir?
Bueno, es una meditación que tenemos que hacer nosotros y hacerlo con nuestra familia, porque si no, no tiene ningún efecto, no tiene ningún resultado positivo de ayuda y de poder decir que estamos llevando el Evangelio a nuestro hogar y que estamos haciendo lo que el profeta quiere que hagamos. El estudio de la Escritura requiere de que el Espíritu esté con nosotros para poder sentirlo en nuestro corazón y tener deseos de hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. También les enseña, porque bueno, eran tan inicuos, que hay mucha necesidad de enseñar a Abinadí, de enseñarles al pueblo. Entonces, les enseña que la salvación viene por medio de Jesucristo y su expiación. Y hace una tremenda enseñanza. Primero utiliza las profecías de Isaías para poder enseñarles respecto y convencerlos, porque era una audiencia muy compleja, ¿ya? Y escéptica. Entonces, Abinadí les cita la profecía de Isaías en Moisés 14. Yo les mandé un video donde podemos entender lo que se enseña para nosotros, para nuestros tiempos, especialmente para poder entender cuál es el significado de todo lo que del plan de salvación y de que haya sido necesario que Jesucristo haya dado la vida por nosotros. Entonces, en ese video, cuando, ¿cierto?, cae uno de los hermanos y el otro está arriba y él le dice, anda a buscar una rama, y él no va a buscar la rama. Él hace una oración, ¿cierto?, y salta, y ahí estaba el hermano. Bueno, eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Él nos rescata. Jesucristo, Él permanentemente nos está rescatando. Y esa es la finalidad de todo este sacrificio que Él hizo por nosotros. Jesucristo satisfizo las exigencias de la justicia. Él es el pago, ¿cierto?, a los pecados de nosotros. Es como el intercambio, es el cambio, el intercambio, ¿ya? Él da su vida por nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y cumplir. En Mosías 15 del 7 al 9, 15 del 7 al 9 dice así: sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. ¿Se dan cuenta? Ya. Él, ¿cierto?, es la persona perfecta. Dice, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Abinadí enseñó esto al pueblo y al rey, haciendo un esfuerzo. Bueno, él dice, si ustedes estuvieran cumpliendo y hicieran las cosas tan bien como dicen, nadie me habría mandado acá a predicarles y a enseñarles, ¿ya? Era un pueblo tremendamente tosudo y a lo mejor ustedes dirán, pucha, qué pérdida de tiempo, porque un solo hombre que fue alma lo escuchó. Bueno, en Mosías 13:11, que me encantó esta escritura y porque me gustó, se los voy. En Mosías 13:11 dice, y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Y él les dice, ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en sus corazones. ¿Qué significa tener los mandamientos escritos en nuestros corazones?
en que lo vamos a hacer y que vamos a cumplir. No debemos ser como ellos, porque ellos eran un grupo de nefitas, que imagínense, podríamos pensar que eran lamanitas, ¿no? Un grupo nefita que transformó su vida por la iniquidad del rey, que el rey enseñó y sus sacerdotes enseñaron, ¿cierto?, todas las prácticas pecaminosas que podía conocer el ser humano. Entonces, por lo tanto, ellos hacían como que cumplían, pero no cumplían. Y bueno, a lo mejor pasa con muchos de nosotros hoy día que escuchamos las clases, pero nos entra por acá y salimos por acá y después en el minuto sí decimos que sí y todo y al otro día seguimos haciendo y seguimos teniendo nuestra vida como la teníamos antes. No, cuando tenemos, dice, los mandamientos en nuestros corazones, tenemos el deseo de cambiar y de hacer las cosas bien. Eh, bueno, eh, no pensemos que Abinadí hacía un tremendo sacrificio y no tenía fruto. Vimos la clase pasada que dijimos que las acciones que nosotros podamos hacer son eternas y que podemos, ¿cierto?, salvar generaciones. Bueno, en las clases más adelante vamos a poder ver cuáles son los frutos de Abinadí. Y yo sé que estas cosas son verdaderas, hermanos y hermanas. Espero que este cortito resumen les sirva para poder profundizar, porque hay mucho para estudiar en estos capítulos para profundizar, pero como la idea tampoco, no estamos en tiempos donde se nos pida que hagamos clases como en la escuela dominical, sino que solo una motivación para ustedes. Yo comparto esta clase, yo sé que Jesucristo vive, sé que estas cosas son verdaderas y me motivan para poder seguir haciendo y atesorando el Evangelio. Y que el Señor nos ayuda a progresar cuando estudiamos la Escritura y nos sentimos identificados con ella y queremos hacer lo correcto. Y por lo menos hacer el esfuerzo de hacer lo correcto. Eso. Y comparto mi testimonio de que Jesucristo vive, que no tengo ninguna duda de que esta es la iglesia verdadera, de que el libro del Mormón es la palabra de Dios para nuestros tiempos, y vaya que es para nuestros tiempos, especialmente ahora en esta época en que estamos viviendo, que a lo mejor nunca nadie pensó que iba a vivir, y creo que soy una privilegiada de vivir en este tiempo de guardarse, en este tiempo de vivir en familia, de aprender a quererse un poco más, a aceptar a los demás con sus defectos y sus virtudes, porque estamos más tiempo con ellos y es una gran prueba. El Señor también hoy día nos está probando a ver si de verdad cumplimos con todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Ahora es el momento de ponerlas en práctica. Y comparto estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.